Venga, pues vamos a darle, ¿vale, chicos? Bueno, la idea de hoy es hablar del tema del calor, que muchos de vosotros estáis teniendo problemas con el tema del calor, los entrenos ahora en verano, no estamos tirando, no estamos funcionando muy bien. Y la idea es entender qué pasa cuando entrenamos con calor, qué adaptaciones podemos tener entrenando en calor y qué estrategias aplicar a la hora de entrenar en calor, ¿vale? Lo más importante de esta charla es el tema del entrenamiento en calor. Puede ser nuestro enemigo o puede ser nuestro aliado, ¿vale? Depende de cómo nosotros comprendamos cómo nos afecta el calor. Principalmente puede ser nuestro enemigo si pretendemos mantener el mismo rendimiento a nivel de números que podemos tener en primavera o en invierno. En cambio, puede ser nuestro aliado si comprendemos que el calor es un componente más de carga del entrenamiento y podemos usarlo a nuestro favor, pero siendo conscientes de que los ritmos, las potencias, las sensaciones serán mucho peores que en unas condiciones óptimas. Por lo tanto, si lo aplicamos a nuestro favor, será nuestro aliado. Incluso es un medio para mejorar nuestro rendimiento, ¿vale? Por lo tanto, enemigos, intento luchar contra el calor, me frustro por las malas sensaciones, no uso una buena estrategia nutricional. Todo esto hace que sea nuestro enemigo. En cambio, si la usamos en nuestro favor siendo conscientes, puede ser nuestro aliado. Vale, primera parte, lo más importante, ¿qué le pasa a nuestro cuerpo durante los entrenamientos en situación de calor? ¿Vale? ¿Por qué no rindo? ¿Por qué el pulso es alto? ¿Por qué la respiración es agitada? ¿Por qué voy reventado? ¿Por qué llego a casa y estoy que no tengo ni hambre ni sed? ¿Por qué de esas malas sensaciones? Vamos a entender, a explicar de forma muy simple cómo nos afecta el calor a nivel fisiológico, pero sin entrar muy a fondo. Vale, lo más importante, Jaume, tú que ahora estás ahí haciendo rodillo, tu cuerpo está generando calor, ¿vale? Las propias reacciones químicas del ejercicio físico, ¿vale? Generan calor y ese calor a nuestro cuerpo no le interesa retener, ¿sí? Tenemos en esta gráfica aquí el tema de las temperaturas, parecido a cuando tenemos fiebre, pues nuestro cuerpo en reposo intenta estar siempre entre 36 y 37 grados. Si estuviéramos en temperaturas por debajo, por ejemplo, en caso del invierno, en casos de triatlones de competición en agua demasiado fría, pues entraríamos en sensación de hipotermia, que no es el caso de hoy. Y cuando empezamos a hacer ejercicio, pues esa temperatura de reposo se dispara muy rápido y ya pasa a superar esos 37, se acerca a los 39 grados y nuestro rendimiento cae en picado y falla cuando nos acercamos a esos 40 grados, ¿vale? Si tu cuerpo, si tu temperatura corporal, no la temperatura ambiente, sino nuestra temperatura corporal, se acerca a los 40 grados, estamos jodidísimos y nos puede dar un golpe de calor, una lipotimia y no rendir de ninguna de las maneras. Por lo tanto, nuestro cuerpo genera calor y este calor interno, nuestro cuerpo activa mecanismos para disipar ese calor y eso es lo que provoca que nuestro rendimiento baje, ¿vale? Por lo tanto, con unas buenas estrategias, una buena adaptación, estos mecanismos que tiene nuestro cuerpo son cada vez más eficientes y nos afecta menos el calor y podemos rendir mejor en situaciones de calor. Por lo tanto, vamos a ver esos mecanismos que tiene el cuerpo para proteger y enfriar el cuerpo. Por lo tanto, al cuerpo no le interesa tener temperaturas altas y activa todo el sistema interno para poder rendir. ¿Cómo se activa este sistema interno? Vale, clase súper teórica. Ejercicio. Nuestro cuerpo genera calor, de golpe el hipotálamo, una parte del cerebro que se encarga del control de la temperatura corporal, activa los mecanismos que principalmente son dos. Por un lado tenemos el tema de los capilares, que nuestra sangre empieza a circular más cerca de la piel y eso activa, por supuesto, el sistema de sudoración, ¿sí? Que es el sistema de enfriamiento que tiene nuestro cuerpo de forma natural. Empezamos a sudar, a chorrear para perder temperatura. Eso es algo obvio. Lo más importante es entender que esta parte de vasodilatación, de hacer que la sangre vaya cerca de la piel, afecta a nuestro rendimiento, porque por un lado nuestro corazón tiene que trabajar más para llegar esa sangre a esas zonas, tiene un gasto cardíaco mayor y además esa sangre que va cerca de la piel la estamos robando, la estamos quitando, sobre todo de los músculos que estamos usando y también del sistema intestinal. Por eso cuando hace calor cuesta mucho más mantener las estrategias de nutrición. Vamos a saltar esto rápido, el tema fisiológico. De nuevo, tenemos muy fácil. El sistema más importante es el tema de la sudoración.
nuestro cuerpo genera calor, empezamos a entrenar, se activan los mecanismos de sudoración para perder temperatura y lo peor, lo malo y negativo de esta sudoración es que si no es compensado con una buena hidratación, lo que hacemos es perder, por un lado, el agua de nuestra sangre, es decir, nuestro volumen sanguíneo se va reduciendo. Estamos perdiendo agua, por lo tanto, si teníamos 4,5 litros de sangre, a lo mejor si no estamos hidratando, estamos pasando a 4,2 litros de sangre. Nuestro corazón está sufriendo porque tiene que repartir aún más esa sangre. Además, estamos perdiendo sales y eso nos afecta a nivel de contracción muscular. A nivel de metabolitos, ácido láctico, residuos, digamos, que no nos benefician en nuestro rendimiento, hacen que nos saturemos y la sensación de fatiga, no solo a nivel psicológico, sino real, es mayor. ¿Sí? Es cuando pegamos un petardazo y no rendimos y mandamos un mensaje al entrenador de el calor me ha ganado, ¿vale? Por lo tanto, hay que ver todo esto, cómo lo podemos compensar, ¿sí? Mecanismos de protección. Ya hemos hablado del tema de la sudoración. Al la temperatura ser más alta, aumentan los niveles de sudoración. Como hemos explicado, nuestro corazón sufre más. Por eso el tema de la gestión de entrenamientos por pulso cardíaco no es el mejor indicador de nuestro rendimiento. Ahora os explicaré un aspecto que sí es un indicador de nuestro rendimiento. Por lo tanto, el pulso aumenta, o sea, nuestro pulso rápidamente es mucho más alto. Por lo tanto, si comparamos, si yo iba a 200 vatios, iba a 150 pulsaciones y ahora para ir a 200 voy a 170 pulsaciones, ya tenemos que ese elemento me está metiendo más carga de entrenamiento, porque en secuencia nuestro corazón sufre más. A nivel de respiración, que también por la respiración perdemos bastante temperatura. Si visualizáis en invierno, cuando respiramos todo el vapor que sale, nuestro sistema de ventilación también se ve acelerado. La sensación de que voy ahogado, pues también está relacionada con el tema del calor. Algo muy importante que ya hemos comentado, el tema de los metabolitos, ¿sí? El ácido láctico se acumula muy rápidamente y cuesta eliminar toxinas, ¿vale? Y luego el tema del consumo del glucógeno, súper importante. En la última charla hablamos del tema del consumo de hidratos de carbono. Ya si de por sí somos poco eficientes en cuanto al consumo de hidratos de carbono, si le añadimos calor y un V2 max bajo y una mala predisposición genética, en verano aún más es importante el tema de la estrategia nutricional porque consumimos más hidratos que los que podemos consumir en invierno. Y finalmente, un aspecto muy importante es el tema de la percepción del esfuerzo. El calor hace que la percepción del esfuerzo a nivel psicológico sea mayor, sea menos sostenible. El frío también es difícil de sostener, pero el calor a nivel de rendimiento es psicológicamente mortal. Tema del corazón, ¿vale? Lo que hablamos de mirar la frecuencia cardíaca. Mira, aquí os pongo una gráfica. Esto sería un rodaje continuo o un entrenamiento de ciclismo, de carrera, como queráis, en el que intentas mantener una potencia o un ritmo estable. Tú mantienes el ritmo estable, pero progresivamente tu pulso va aumentando. Esto es un claro síntoma, se llama drift o deriva cardíaca, es un claro síntoma de desadaptación, no estar aclimatado a la temperatura si tenemos en cuenta que hemos ido de forma estable. Y también una mala estrategia de hidratación y pues, sobre todo de hidratación y de nutrición. Si nosotros no hacemos una buena estrategia, pues nos pasa eso. Estamos sudando, vamos perdiendo líquido, vamos perdiendo electrolitos y aparte de la función motora estamos perdiendo esa función cardíaca. Por eso, un buen indicador de los entrenamientos, por ejemplo, esta sesión, es un rodaje continuo y llega un momento que, claro, vas a 190 pulsaciones. Un rodaje que tendrías que ir a buscar esas 160 pulsaciones, por ejemplo, pues en la misma intensidad, porque tú quieres seguir el ritmo programado, pues petardazo, parada, tener que caminar y acabar el entrenamiento de forma miserable. Sí que podemos usar el pulso para reajustar el entreno, pero lo mejor es que tiremos de sensaciones, porque tarde o temprano ese drift va a existir bastante, no va a ser de golpe vamos a mantener una meseta súper estable, sino que esto va a ser una tendencia habitual, pero sí que podemos no llegar a estas 190 pulsaciones. Por lo tanto, el tema del pulso no es el mejor indicador, pero sí que a la hora de analizar los entrenamientos y ver si estoy evolucionando a nivel de rendimiento, sí que es un buen indicador. ¿Y qué pasa cuando yo aplico el entrenamiento en calor bien aplicado?
¿Y qué le pasa a nuestro cuerpo cuando ya de por sí estoy ya adaptado, ya estoy acostumbrado a, a estos entrenamientos en calor y ya puedo rendir en una prueba por calor? Pues un elemento súper importante es el tema de la sudoración. Aunque parezca increíble, cuando estamos adaptados, nuestro sistema de sudoración se activa más rápido. Es decir, rápidamente nuestro hipotálamo se da cuenta de que nuestra temperatura está aumentando y activa esos mecanismos de sudoración más rápido. Incluso las tasas de sudoración son más altas porque se ha activado más rápido y el mecanismo de enfriamiento es mucho más rápido. Por lo tanto, nuestra temperatura central aumenta mucho menos. ¿Vale? Cuando no estoy adaptado, mis mecanismos son lentos y cuando ya se activa el mecanismo de activación de sudoración, ya mi temperatura está en ese umbral cerquita de cuando ya impide. Ya por mucho que sude, ya eso no lo remontamos. Por lo tanto, la sudoración es más rápida y algo que es súper, súper, súper interesante es el tema del sodio. La concentración en sodio es mucho menor cuando estamos adaptados. Por lo tanto, a principio de temporada de calor, primavera, inicios de verano, el consumo de sodio tiene que ser más elevado que cuando ya estamos adaptados. Sí que el consumo de agua tiene que ser el mismo en proporción a la tasa de sudoración, incluso mayor porque sudamos más, pero el tema del sodio sí que en primeras fases es mucho más importante que en fases avanzadas en las que yo estoy adaptado. Por lo tanto, sudamos más rápido, mayor cantidad, pero con menos cantidad de sodio. Nuestro cuerpo retiene más el sodio, por lo tanto, a niveles de sales, a nivel de calambres, de fatiga anticipada, pues mucho mejor. Por consecuencia, como no llegamos a temperaturas tan altas y si hacemos una buena estrategia, pues nuestro gasto cardíaco baja, nuestra frecuencia cardíaca no se dispara tanto, nuestro drift cardíaco tampoco se dispara tanto, por lo tanto es una de las adaptaciones principales. A nivel ventilatorio, por consecuencia, también no vamos tan ahogados, incluso, como comentaba, el calor es un estímulo para el corazón, es un estímulo para la sudoración, es un estímulo para la ventilación. Eso hace que si entreno bien en calor, luego lo puedo transferir a competir en frío. Si compito bien en verano, todos esos estímulos, elementos de carga mucho más elevados, cuando acabe el verano, finales de octubre, noviembre, voy a rendir muy bien porque he sabido gestionar muy bien los esfuerzos en verano. Por lo tanto, todos esos que te dicen que van a empezar a entrenar en septiembre, se están perdiendo los efectos positivos de entrenar en calor, lo que hablamos de enemigo o aliado. Luego, el tema del glucógeno, somos más eficientes, consumimos menos glucógeno y por lo tanto no hace falta comer tanto o no vamos a petar o vamos a ser capaces de mantener intensidades más altas. Lo mismo pasa con el tema de los metabolitos. El tema del ácido láctico se va a acumular mucho más lento. Y lo más importante, las sensaciones, sensaciones psicológicas son mucho más apetecible ir a entrenar con calor, como rindes, tienes mejores sensaciones y no tienes esa frustración porque no estás tirando. Vale, a ver si avanza. Vale, muy importante esta diapo porque el otro día salí con una grupeta y oí que comentaban que hay que entrenar el cactus o hay que entrenar el camello. Muy importante. Una cosa es la aclimatación al calor y la otra es la aclimatación a la deshidratación. Nos interesa mucho entrenar la aclimatación al calor, pero no nos interesa entrenar la aclimatación a la deshidratación. ¿Por qué digo esto? Porque salir a entrenar en calor buscando no beber no es la mejor de las estrategias. Mirad aquí, si os fijáis, científicamente se ha demostrado que un 2% de deshidratación, de pérdida de líquido, puede afectar un 20% de nuestro rendimiento. ¿Vale? Yo cuando vi esto dije, bueno, 2% ¿a cuánto equivaldrá? Por ejemplo, mira, yo que peso 75 kilos, solo con perder 200 mililitros de líquido, es decir, si esto haces la tasa de sudoración, por ejemplo, salgo a rodar 10 kilómetros y yo cuando salgo pesaba 75 kilos y pese a haber bebido cuando llego a casa peso 74.800, he perdido 200 mililitros, ¿vale? 200 mililitros equivaldría a este 2%. Pues solo haber perdido esa diferencia de peso de 200 gramos equivale a un 20% de rendimiento. Si lo hiciéramos a ritmos, puede suponer de poder correr a 4:30, un 20% de 4:30 sería correr a 5. O sea, imaginaros en una media maratón, en una prueba larga, lo importante que puede ser el tema de la hidratación. Que si hablamos de vatios también tendríamos lo mismo.
Si uno tiene un FTP de 200, le quitamos el 20%, tiene que ir casi 40 vatios por debajo. Imagínate cuánto tienes que entrenar para poder mejorar esto cuando con una buena estrategia de hidratación lo tienes solucionado. Por lo tanto, prohibido lo de entrenar el cactus, prohibido entrenar el camello, no estamos adaptados. Solo hay un caso en el que se entrena la deshidratación y es en el caso de los deportistas de élite y especialmente en ciclistas. En ciclistas se entrena la capacidad de deshidratación, es decir, cada vez que se está más adaptado al calor y a la deshidratación, que no quiero que lo hagáis, eh, son capaces de que esta pérdida no sea tan alta, que en porcentajes de un 4, de un 10, no sé, el porcentaje exactamente no lo sé, pero en porcentajes más altos de deshidratación esta pérdida de rendimiento no sea tan alta. ¿Y cuándo interesa esto? Por ejemplo, ciclistas, ahora mismo Tour de Francia, les interesa haber bajado, a lo mejor llegar al puerto final con esta pérdida de peso porque los vatios kilos les podrían proporcionar esa ventaja, pero eso sería en casos de alto rendimiento. Por lo tanto, a nosotros no nos interesa para nada. Luego hablaremos con David, que probó lo de la tasa de sudoración. Os sorprendía mirar la tasa de sudoración pese a haber bebido lo mucho que se pierde. Luego hablamos del tema de la tasa de sudoración. Vale, ya tenemos claro cómo funcionan los mecanismos, cómo se adapta el cuerpo y ahora hay que ver cómo podemos trabajar esa aclimatación al calor. El primer aspecto y más importante es saber si tiene sentido trabajar la aclimatación al calor. Por ejemplo, no tendría sentido trabajar la aclimatación al calor si a mí me toca competir dentro de 10 meses y ahora el hecho de exponerme al calor hará que mi rendimiento baje demasiado, mi riesgo de lesión sea demasiado alto. No sé si me explico. Es decir, si tu carga, si el calor te está produciendo una carga demasiado alta en proporción en tu situación en fase de temporada en la que estás, no tiene sentido trabajar la aclimatación al calor. Pero si tenemos en cuenta que tengo un objetivo post-verano, tengo un objetivo importante a finales de verano, sí que me interesa aprovechar los efectos positivos del entrenamiento en calor. ¿Sí? Sería como casi el entrenamiento en altura, sería como usar la EPO, pero bien aplicada. Por lo tanto, lo primero que tener en cuenta es si tiene sentido o no tiene sentido. ¿Cuánto más sentido tiene? Cuanto más calurosa sea la prueba a la que nos tenemos que enfrentar. Ojo con las pruebas septiembre, ojo con las pruebas octubre, que engañan. A veces finales de agosto es menos caluroso que pruebas en septiembre y pruebas en octubre. Por lo tanto, un buen trabajo en verano nos da un buen rendimiento en posverano. No sé si habéis competido a principio de verano y a final de verano, pero yo, por ejemplo, que me adapto fatal al calor, eh, triatlones, pruebas a principios de junio, finales de mayo, rendimiento malísimo. Pruebas finales de octubre, septiembre, si he entrenado bien en verano, mucho mejor rendimiento, ¿vale? ¿Cómo aplicar el tema de la aclimatación al calor? Pues teniendo principalmente estos elementos en cuenta. Evidentemente, los mismos principios que tenemos con el entrenamiento. Tema de la individualización, tema de la progresión, tema de la temporalidad, continuidad y lo más importante, las estrategias que luego las veremos. Vamos punto por punto. Individualización, ¿vale? ¿Quién se adaptará más rápidamente al tema del calor? Por un lado tenemos el tema del ambiente, es decir, las personas que viven en ambientes calurosos ya de por sí están como adaptadas al calor. Las personas que viven en países nórdicos, por ejemplo, el típico guiri que viene a Mallorca a competir y vive en el norte de Inglaterra, viene aquí en mayo a competir Ironman 70.3 de Alcudia y seguro que muere si no ha trabajado bien la aclimatación. Evidentemente, si tuviéramos que competir contra un keniata que vive en un ambiente muy caluroso, húmedo, además, el tema de la piel oscura, evidentemente, a la hora de rendir en calor es mucho más eficiente. Por ejemplo, yo que soy claro de piel, pelirrojo, medio albino, me adapto fatal al calor. Por lo tanto, el tema de la genética también es importante. No solo dónde vives o en qué ambiente sueles estar, sino también el tema de la genética. Por un lado, el tema racial, ¿vale? Y por el otro, el tema de tu genética. De nuevo, los elegidos, los eruditos, los que rinden bien, los que tienen un consumo máximo de oxígeno altísimo,
se adapta muy rápido al calor. En cambio, todo el pueblo llano, todos los que estamos por allá abajo, nos adaptamos más lentamente al calor. Por lo tanto, de nuevo, los elegidos, como siempre, tienen ventaja. Por tanto, hay que individualizar. No es lo mismo preparar a alguien con un consumo muy alto de oxígeno, con grandes capacidades, que alguien con menos experiencia, con menos exposición. El tema de la progresión, pues igual que aplicamos ritmos, potencias, series, todo esto lo aplicamos progresivamente. A la hora de aclimatarnos al calor, también hay que hacerlo progresivamente. Que nadie se vaya de esta sesión pensando, vale, pues el entreno que pensaba hacer mañana a las 6:30 de la mañana, lo voy a meter a las 2 porque estamos en plena ola de calor y lo voy a petar. Pues no, porque lo que va a hacer va a ser petar, ¿vale? ¿Cómo podemos ir aclimatando a nivel de progresión? Pues siempre sentido común, podemos ir aumentando el tiempo de exposición a esas sesiones de calor, por ejemplo, salir por la mañana y acabar las sesiones con temperatura alta, intentar como que haya una adaptación incluso en la misma sesión. El tema de la intensidad, no querer meter trabajos de alta intensidad compaginado con el extra del calor, ¿vale? Empezamos la introducción al calor con sesiones suaves para ir activando todos esos mecanismos. También el tema de la temperatura, cada vez me ir probando temperaturas más altas. El tema del horario es muy fácil porque suele ir en proporción. Cuanto más tarde es, más nos afecta el calor. El tema de la humedad también es muy importante porque solo hemos hablado como de calor, pero tened en cuenta que el tema del sudor, cuanto mayor es la humedad del ambiente, más le cuesta al cuerpo perder temperatura por evaporación. Menos se evapora esa temperatura y por lo tanto menos eficiente es el sistema de sudoración. A mayor humedad, menos eficiente la sudoración, sudamos más, perdemos más eficiencia de pérdida de temperatura y nos dispara todo más rápido. Por lo tanto, el tema de la humedad es súper importante. Hay que tenerlo en cuenta, sobre todo a veces hace más humedad por las mañanas que por la noche. Es casi más cómodo entrenar por la noche que por las mañanas. Pero bueno, todo esto lo tenemos que ir aplicando de forma progresiva y teniendo en cuenta, evidentemente, la prueba. Si la prueba se va a participar, siempre triatlones, por ejemplo, el problema de los triatlones es que por muy pronto que empiecen, siempre la parte de carrera, que es la parte más dura, la parte que genera más calor, la parte que rompe todo, coincide con la hora de más calor. Por lo tanto, si tú tienes que ir preparando eso, progresivamente tienes que ir buscando eh, hacer la transición, la parte de carrera, lo más parecido a la prueba. Bien, el tema de la temporalidad y la continuidad. La ciencia, repito, que la ciencia suele estudiar con deportistas élite y nosotros estamos en el polo opuesto de los deportistas amateur. Por lo tanto, todo lo que se dicen los estudios científicos están hechos con deportistas con consumo alto de oxígeno, con mucha experiencia de entrenamiento, con todo el día para entrenar. Nosotros estamos en el polo opuesto. Por lo tanto, estos datos hay que cogerlos con pinzas. Pero bueno, se habla de que entre 7 y 14 días de exposición al calor ya aporta beneficios, sobre todo a nivel de frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca ya no se dispara tanto, el tema de la sudoración ya es mucho más eficiente, el tema de los metabolitos también es mucho más eficiente. Pero bueno, hablando de deportistas amateurs, hay que tener en cuenta que esos 7-14 días se pueden perfectamente aplicar a casi un mes de adaptación, de entrenamientos y tal. Una vez que estamos adaptados, hay que tener en cuenta, lo que nos dicen los estudios es que estas adaptaciones se mantienen durante una semana. Es decir, si yo estoy entrenando en calor, aunque vaya a competir en un lugar que no haga calor, esas adaptaciones ya las tengo. Y si las aprovecho, puedo estar una semana sin exposición al calor que voy a rendir bien. Incluso si en una semana de tapering quiero recuperar bien, podemos evitar la exposición al calor porque esas adaptaciones se van a mantener al 100%. Lo que pasa es que al cabo de 3 semanas, todas las adaptaciones que tenemos, tanto de entrenamiento como de frío, como de calor, cualquier adaptación se pierde, es efímera. Y en este caso, para el tema del calor, las adaptaciones principales, a las 3 semanas hay una pérdida de unos 75%, o sea, casi se ha perdido casi todo, solo mantenemos un 25% de las adaptaciones. Por lo tanto, si vas a hacerlo, hay que tener en cuenta la temporalidad, cuántas semanas me faltan para la competición, si voy a tener un parón, quizá no tenga sentido, pero sí que también se ha visto que una vez que tú has hecho un buen trabajo de adaptación, pese a que las 3 semanas se pierda,
se recupera rápidamente. Con pocos estímulos intermitentes puedo volver a tener las adaptaciones que tenía al principio. Por lo tanto, hay un buen sistema que es el sistema de la intermitencia, o sea, que la adaptación es rápida y la intermitencia. No tengo por qué todos mis entrenamientos ser con la carga extra del calor. Puedo combinar sesiones con calor, sesiones en horas apetecibles. Sobre todo a nivel psicológico es una buena estrategia. A la hora de aplicar el tema de la progresión también es un buen elemento a tener en cuenta. Cuanto a las estrategias, existen básicamente dos tipos de métodos de la exposición al calor. Serían los métodos pasivos, que sería la sauna, evidentemente, es un método que es efectivo. También podría ser simplemente ahora que estamos en casa y hace calor, o dormimos y hace calor. Si tú duermes siempre con el aire acondicionado, en el trabajo siempre tenías aire acondicionado, eh, tus adaptaciones serán más lentas, costará más. En cambio, una persona que trabaja expuesta al sol, que en casa no tiene aire acondicionado, todas esas exposiciones, que va mucho a la playa, que lleva a los niños a la piscina cada tarde, esa exposición al calor puede beneficiarte, o sea que es bastante importante porque te puede beneficiar a nivel, o sea, el trabajo pasivo te puede beneficiar a nivel activo. Es algo interesante. Lo que pasa que las principales adaptaciones, cuanto es más efectivo el tema del calor, es cuando usamos métodos muy activos, ¿vale? Entrenar en calor, ¿sí? Lo que comentabas de simular las condiciones de la competición. Claro, no siempre podemos simular las condiciones de la competición. Por ejemplo, alguien que se va a hacer el Ironman de Hawái. Coincide que aquí, por ejemplo, es invierno, en Hawái hay humedad máxima, calor máximo. ¿Cómo puede hacerlo? Trabajo indoor, trabajo con calefacción, trabajo con humidificadores. Mucha gente, nosotros no estamos muy acostumbrados, pero mucha gente nórdica sí que entrena indoor y simulan las condiciones de temperatura. Incluso a la hora de hacer el tema de la estrategia de hidratación y la tasa de sudoración, hay métodos para hacerlo indoor. Simplemente tener algún sistema para controlar la temperatura y la humedad de la habitación donde vas a entrenar, tener en cuenta los valores y buscar la simulación de la prueba. Típico caso, maratón de sables, típico caso de la carrera esta de BTT que se hace en el desierto, no me sale ahora el nombre, Titan Desert. En la Titan Desert también podría pasar lo mismo, es decir, que si tú tienes que hacer la Titan Desert en el desierto, sí, puedes ir a la playa y tal, pero las condiciones serán difíciles de simular, pero con métodos activos lo podemos hacer. ¿Qué más? Estrategias para entrenar en verano, ¿vale? Ahora ya tenemos claro el tema de la aclimatación, cómo responde nuestro cuerpo, qué adaptaciones tiene, y ahora viene cómo deberíamos afrontar los entrenamientos en verano. Volvemos al tema de tener en cuenta el objetivo. Si nuestro objetivo este verano es trabajar, además de nuestro rendimiento, trabajar la aclimatación, porque tengo una prueba a final de verano, tengo una prueba eh, en verano o tengo una prueba en las que las condiciones serán de calor, mi objetivo principal será la aclimatación. Si mi objetivo está a años luz de la actualidad, buscaré alternativas para evitar esa sobrefatiga provocada por el calor. Porque ahora aquí yo os lo he explicado y esto ha parecido un camino de rosas súper fácil, lo de entrenar con calor, y las sensaciones son infernales, o sea, no es agradable entrenar con calor. Pero lo importante es que tengas en cuenta si tu objetivo es la aclimatación o tu objetivo es seguir mejorando el rendimiento sin que me afecte el tema del calor, porque el tema del calor, el límite, la línea fina es muy fina e incluso como entrenadores, yo sé si trabajar en ciertas zonas es una carga muy alta, muy baja, el tema de la adaptación al calor no es tan fácil lo de gestionar los valores, ¿vale? Por tanto, queda claro si mi objetivo es la aclimatación o no. Por otro lado, súper importante, que este mes me he pasado con casi todos. Necesito que reajustéis un poquito los ritmos. Si alguien lo necesita, puedo reajustarle. Tened en cuenta que yo trabajo con Training Peaks y Training Peaks lo que hace es, yo diseño las sesiones, evidentemente los planes de entrenamiento son individualizados, pero las sesiones están en porcentaje. Por ejemplo, sesión de sweet spot de rodillo, ¿vale? Esa sesión de sweet spot está en los valores teóricos del sweet spot, pero los valores teóricos de vuestro test de FTP o los valores de FTP del último mes, los últimos 2 meses, depende de cuándo lo tengamos en cuenta.
Claro, a lo mejor hemos hecho el último mes entrenamientos nunca en calor y salimos un sábado por la mañana con la grupeta, ola de calor y estás a 40 grados. Evidentemente, ese sweet spot no será real y tienes que adaptarlo a la percepción del esfuerzo. Por ejemplo, hago un entreno de series. Yo te lo programo ir al 95% del umbral porque son series al umbral, pero ese umbral es teórico. Si tú haces la primera serie y ves que has muerto cuando sabes que tendrías que ir en esta zona umbral, que es cerca del umbral de la muerte, pero sin morir, tú mismo necesitas la capacidad de reajustar esos entrenamientos. Incluso hay alguno de vosotros que se pasa los entrenos por percepción del esfuerzo. Escala de 1 al 10, 10 es muerte, 5 es incómodo, 6, 7 puedo ir hablando, a partir del 8 ya monosílabos, 9 no puedo ni hablar, ¿vale? Por tanto, si alguno de vosotros necesita que, por un lado, le reajuste ritmos, porque va a estar entrenando con bastante exposición al sol, por motivos logísticos, tiene que entrenar horas de sol, pues le reajustamos ahí. Por el otro lado, vamos a ser inteligentes y no ser cuadriculados con esto es lo que me han programado y tengo que ir a muerte con eso. Yo puedo prevenir que vais a entrenar a las horas de sol, pero a lo mejor yo he pensado que saldríais a las 6 de la mañana y resulta que habéis salido a las 11. O sea que vosotros mismos ir reajustando. Por eso tenemos el tema del feedback en Training Peaks, el tema de las sensaciones. Podéis aprovechar el tema de la sensación térmica como ha sido y tal. Incluso, hey, hoy he probado de exponerme a tantos grados y sensación mortal. Incluso el tema, que luego lo hablaremos de nuevo, el tema de la tasa de sudoración. Os sorprendería la cantidad de agua que perdemos en los entrenamientos y el sodio que ello supone. Como me digáis que os tomáis una pastilla de sal cada hora, me voy a enfadar. ¿Qué más? Esta frase lo dice todo. Asumir que es época de sufrir. ¿Sí? Es lo que hay. Tenemos dos opciones. Una es hacer todos los que hacen, los que no me dicen que empezarán hasta dentro de 2 meses, todos los que dicen que van a empezar en septiembre, es porque no asimilan que es época de sufrir. Pero el sufrimiento presente es la gloria futura, ¿vale? Todo lo que pringuéis y sufráis ahora, luego en septiembre y octubre vais a mandar mensajes de tío, estoy a tope, eres el mejor entrenador del mundo, y no será eso. Será que habéis tenido un par de webs y habréis aguantado los entrenamientos en verano. Lo que pasa es que hay que ser un poquito listo. Si yo sé que no estoy fino, que estoy reventado, pues no salgas a las 5 de la tarde. Administrate, peleate con la mujer, haz lo que hagas, pero sal a correr a las 10 o sal a correr a las 6 de la mañana, ¿vale? Pero es época de sufrir. Este sufrimiento forma parte del proceso. Pero ahora, como ya sabéis lo que nos puede aportar a nivel de rendimiento, es como al final esto es como una EPO, es decir, es como un doping, es un doping natural, igual que se hace en altura, para que la mayoría vivimos a nivel del mar, pues todo lo que sea estímulo va a ser súper positivo. Reajustar los horarios, ¿vale? Importante. Sé que todos trabajamos, tenemos los horarios que tenemos, estamos con los niños que si piscina, que si playa, que si cena, que si no sé qué. Es momento de pringar. ¿Que toca levantarse a las 5 de la mañana? Pues toca a las 5 de la mañana. ¿Que salgo a una hora intempestiva, sé que voy a sufrir? Voy a ser listo y una buena estrategia de hidratación y de sales y de hidratos. No vale salir a la aventura porque sí, no. Hay que llevar los 5 gritos en la mochila, ir cargado bien de agua y, y ser inteligente, ¿vale? Si hay que reajustar horarios, se reajustan. Si hay que decir a la familia que hoy no cenas con ellos porque vas a entrenar la fuerza, yo en mi casa, bueno, ahora estoy haciendo la charla y están comiendo, por lo tanto, es lo que hay. Muy importante también, una buena estrategia es el tema de adaptar los circuitos, buscar circuitos con sombra. Por ejemplo, circuitos urbanos. Parece que no, pero circuito urbano, quieras que no, siempre encontrarás alguna sombra, a no ser que estés justo a las 2 del mediodía, que el sol da en vertical. La mayoría de horas hay sector de sombra. Luego, si vives en una zona que hay un pinar, hay un bosque, hay una zona con sombras, aprovecha y el trabajo ahí en circuito. Y muy, muy importante, cuando hacéis entrenamientos largos, si hacéis bici, evidentemente, con dinero en el bolsillo, hay que hacer paradas técnicas a comprar agua y tal. Y si estás corriendo, también puedes parar en gasolineras, pero una buena estrategia es como montarte un circuito pasando por una zona, ya sea en el coche, ya sea cerca de tu casa. Pasa que tu casa es bastante tentadora de parar el entrenamiento, pero sí es importante que os montéis habituallamientos. Así como hablábamos del tema de simular las condiciones de una competición, está bien simular
los habituallamientos que encontraréis en una carrera. Por ejemplo, si yo sé que en un triatlón, en la transición de carrera, habrá habituallamiento cada 3 kilómetros, me puedo montar un circuito donde cada 3 kilómetros pare a beber, para habituallarme, ¿vale? Para así poder controlar si entre y entre tengo que meter más, tengo que meter menos, pero es una forma de asegurarte, bueno, que te hidratas, porque si es una tirada muy larga es difícil llevar todo encima. O tenéis que llevar mochila o parar en puentes. Yo uso mucho esta estrategia de hacer circuito. Incluso muchas veces os programo las tiradas largas en bloques largos. En lugar de deciros haz 18 kilómetros, te digo que hagas dos series de 9. Si tú haces dos series de 9, aunque tenga un componente psicológico de volver al punto de origen, es una muy buena opción para el tema de los habituallamientos. ¿Qué más? Tema nutricional e hidratación no es negociable. Evitad entrenos en ayunas con calor, evitar no usar geles, ni barritas, ni nada nutricional y evidentemente ya habéis visto que un 2% de vuestra pérdida de líquido ya afecta al rendimiento. Apuesto lo que queráis, que más de la mitad de los que estamos aquí, si hacemos tasa de sudoración, entrenando normal, bebiendo normal, cuando llegáis a casa tenéis una pérdida de líquido muy superior al 2%, muy superior. Por lo tanto, hay que beber, beber y beber. Y no solo beber, ¿vale? No vale solo beber agua, hay que meter sodio. Sin sales no hay paraíso, no hay hidratación. Hidratación sin sales es igual a hiponatremia, es igual a deshidratación, es igual a calambres, es igual a no rendir bien. Por lo tanto, hay que comer bien y hay que hidratarse, sobre todo el tema nutricional. Hay que trabajar el sistema intestinal con calor. Con calor no acepta tanta nutrición, no acepta tanta carga. Si no lo entrenamos, no vamos a rendir en competición. Evidentemente, usar ropa transpirable y protectora. ¿Por qué he puesto esto? Porque la tendencia es a ir sin camiseta. Yo soy el primero que lo he hecho y no es de las mejores opciones. Quieras que no, el tejido te protege. Incluso he visto que algunos deportistas van incluso con manga larga para protegerse del sol, especialmente si sois de piel clarita, no es una de las mejores opciones. Pero sí, hay que llevar gorra, gafas de sol y sobre todo ropa que os cubra. Gran alternativa, el tema del entrenamiento indoor. Aunque parezca una tontería, es una alternativa. Si por horarios, si no puedes reajustar tus horarios y hay que hacer entrenamiento indoor, mete entrenamiento indoor. Evidentemente, botellita de agua, evidentemente, ventilador, evidentemente, toalla. Pero por mucho calor que haga en casa, comparado con el calor que puede hacer fuera con sol, ni de coña llegas. Otra alternativa, si tu objetivo no es la aclimatación al calor, es durante estos meses de verano apuntarte al gimnasio. Uno, aprovechas para meter entrenamientos de fuerza. Y dos, si tú no tienes medios indoor en tu casa, aprovechas para entrenar en el gimnasio siempre y cuando tenga aire acondicionado. Si no tiene aire acondicionado, estarás trabajando igualmente la aclimatación. Es una buena alternativa cuando por horarios, hostia, tengo solo franja del mediodía, es que por la noche tengo lío con los niños, por la mañana me es imposible levantarme porque estoy reventado, solo tengo la franja del mediodía. ¿Qué hago? Pues apúntate al gimnasio, que ahora suele haber ofertas en los gimnasios de verano, y ahí trabajas cuando tu objetivo no es la aclimatación al calor, ¿vale? Vale, muy importante, ¿vale? Las estrategias de cooling, ¿vale? Hasta ahora ya tenemos todas las estrategias genéricas y están las estrategias de cooling, ¿vale? Cooling, que suena muy internacional, pero no es más que enfriamiento, ¿vale? Estrategias de enfriamiento. Tenemos tres tipos de estrategias que están demostradas que afectan a nuestro rendimiento. Por un lado están las pre-cooling, que es antes de la competición, las mid-cooling, durante la competición y las post-competición, ¿vale? Eh, a partir de ahora vais a ver el Tour de Francia con otra visión. Os vais a fijar en todo momento, igual que cuando hablamos de nutrición, os fijáis todo el tiempo que están comiendo, con el tema del enfriamiento se está imponiendo mucho. O sea, la ciencia está demostrando que es una estrategia fundamental, es una estrategia muy económica y que funciona mucho. Porque claro, el hecho de que tu cuerpo no aumente de temperatura beneficia que tu sudoración sea más baja, tu pulso sea más bajo, seas más eficiente, consumas menos hidratos, por lo tanto eres la leche en vinagre por simple hecho de controlar tu temperatura. Fijaos mucho que ahora, sobre todo en el Tour,
van todos con el chaleco, incluso están calentando. Ayer había imágenes de la contrarreloj que estaban calentando en el rodillo con con el chaleco de cooling, ¿vale? El chaleco al que, bueno, es un chaleco que lo meten en el congelador, pero bueno, tampoco tenéis que hacer este método, simplemente aplicando una toalla mojada, mojaros con una botella antes de empezar. Sobre todo esto para pruebas relativamente largas. Si tienes que hacer pruebas muy cortas, que la mayoría de los que estamos aquí no hacemos pruebas muy cortas, pero si hicieras una prueba como una milla, algo así muy corto, no te beneficia, porque el cooling, quieras que no, el agua fría desactiva el sistema nervioso, ¿vale? Si lo que te interesa es hacer una salida muy rápida, una carrera muy rápida y corta, no te interesa. Pero si vas a hacer algo muy largo, te ha demostrado que el hecho de arrancar con una temperatura inicial más baja hace que no te dispares tanto. Hemos hablado de que el punto en el que ya tu temperatura es demasiado alta, por mucho que tu cuerpo active los mecanismos, no la remontas, no la bajas. Por lo tanto, salir con temperaturas más bajas se ha demostrado que hace que rindas mejor. Por lo tanto, es una buena estrategia. Eh, por ejemplo, si vais a hacer un entrenamiento que sabéis que tenéis una exposición dura al calor antes de salir de casa, manguerazo, mojarse todo, incluso ayer también, antes de la contrarreloj, los deportistas se estaban empapando todo, se estaban mojando todo. O sea, era increíble. Luego, mid-cooling, es obvio que durante la competición el mejor método es el tema de refrescarse con agua. Todo lo que veáis viable de mojaros, de refrescaros, os mojáis y os refrescáis. Solo hay que ir con cuidado con el tema de la irritación, tema pezones, porque las camisetas mojadas, quieras que no, irritan mucho los pezones. Y el tema del calzado. Si os mojáis el calzado, crea muchas rozaduras. Es el único hándicap que tiene el hecho de mojaros, pero tened en cuenta que cuanto más os mojéis, mejor. Que hacéis un triatlón y hay una duchita por ahí, pasad y paraos 2 segundos sin problema. Que os dan botella de agua, algo para beber y algo para enfriar. El tema del hielo va súper bien. Si os fijáis también ahora en el tour, en el coche les están dando bolsas de hielo. Bolsita de hielo, te la pones aquí, cerquita de la nuca, que eso lo que hace es disparar rápido al hipotálamo que la temperatura baje y hace que se disipe un poquito esos mecanismos. Por lo tanto, lo ideal, hielo, si en el triatlón hay hielo, aprovechad y os lo colocáis por sitios estratégicos y refrescaros a tope. Todo eso baja la temperatura. Y al acabar, sobre todo ahora en verano, ¿vale? Esto en invierno, cuidado, porque en invierno está el riesgo de resfriados, no os metáis en aire acondicionado, pero sí que el hecho de enfriar rápido, ¿vale? Bañarse en la piscina, ducharse, refrescarse. Incluso, por ejemplo, yo aprovecho si entreno así de tarde, eh, lo llamo de sudar. Es decir, en lugar de quedarme dentro de casa, aprovecho y antes de ducharme me voy a pasear los perros para terminar de sudar, terminar de agilizar los procesos de recuperación. ¿Vale? Queda clarísimo el tema del cooling. Para acabar, vaya, estoy acabando. El tema del core, ¿vale? El core es este dispositivo, son sensores, esto se ha puesto muy de moda, son sensores de temperatura corporal central, ¿vale? Simplemente es esta pieza que los ciclistas lo están usando mucho, los triatletas también, pero lo más importante es, por un lado, el precio, que el precio es bastante elevado, no sé si ronda los 300 euros. Y, y luego que realmente tiene mucha aplicación en alto rendimiento, pero en nuestro caso creo que hay elementos mucho más importantes que el control. O sea, vas a tener unos datos súper importantes, pero lo más importante es cómo gestionas estos datos, ¿vale? Es como la gente que tiene potenciómetro y no sabe gestionar esos vatios. Por lo tanto, no es una inversión necesaria ni imprescindible. Además, sí que sirve para ver si las estrategias de cooling, de enfriamiento, te están funcionando. ¿Sí? E incluso ver si te estás aclimatando mejor a la temperatura. Pero bueno, el simple hecho de mirar la frecuencia cardíaca ya nos está dando señales del tema de la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, no es una inversión que alguno de vosotros me lo ha preguntado, no es una inversión imprescindible, incluso no recomendable, porque a no ser que vayas a hacer una prueba tipo Titan Tether, tipo que tengas que simular mucho las temperaturas de competición, no lo veo muy importante. Por ejemplo, mira, a nivel de curiosidad, que me ha parecido importante esta imagen, estos son dos ciclistas del Tour compitiendo en la misma prueba. Esta es la temperatura durante la prueba y mirad la temperatura central de cada deportista, ¿vale? Esta es la temperatura corporal, es decir, cuántos grados alcanzó su cuerpo durante la prueba.
Bueno, esto está un poco descontextualizado porque no sabemos la intensidad en la que llevamos. Evidentemente, cuanto más intensidad esa hoguera, ese fuego interno es mayor. No sabemos si aquí uno fue chupando rueda y el otro estaba en una fuga. Pero para que veáis que el cuerpo puede llegar a picos súper altos y si no aplicas una buena estrategia de cooling, te estás inmolando, ¿vale? Seguramente aquí falte ver, a lo mejor está ahí, no lo estoy viendo, pero falta ver las intensidades que llevamos. Por tanto, mayor intensidad, mayor riesgo de golpe de calor. Pues nada, hasta aquí la presentación. La voy a dejar de compartir y ahora sí que me gustaría, a ver, un segundo, dejar de compartir. Ahora sí que me gustaría al menos 5 minutitos los que estáis aquí, comentario, pregunta, lo que queráis. Simplemente activáis micro y, y le dais caña, ¿vale? Jaume, aunque estés en el rodillo, puedes meterle caña. Jaume está muerto, está ahí a 90 grados. David, ¿estás ahí tú? David, comparte, activa micro, ¿eh? Comparte el tema de la tasa de sudoración, que me pareció interesante. Bueno, pues hice la prueba y fui a correr 8 kilómetros a 5 que me tocaba y perdí casi 1,5 kilos. ¿Y habías bebido? Había bebido antes, Durante no habías bebido. durante nada. Vale. Tened en cuenta, si queréis os la paso. En la otra charla hablamos de la tasa de sudoración. Tenéis que restar lo que habéis bebido, o sea, lo tenéis que sumar, perdón. Es decir, el peso inicial, peso final y además lo que he bebido. Es decir, yo ayer hice rodillo y lo probé y había perdido 600 gramos en hora y media de rodillo y me había pimplado botella de litro y medio. Es decir, una barbaridad, es el litro y medio más lo que había sudado. O sea importante el tema de la tasa de sudoración, ¿vale? Y a ti en rendimiento eso te afectaría una barbaridad. Y no somos conscientes de ello y en una prueba de larga distancia eso ya es muerte. ¿Vale? Por tanto, hidratación imprescindible. Ramón, que estás por ahí, va. ¿Cómo llevas el calor? ¿Se Ah, oye? ahora sí. Pues aquí el calor lo llevamos mal y más trabajando. Bueno, pero lo que he comentado, ¿eh? El tema de mientras trabajáis, si mientras trabajáis estáis expuestos al calor, jode, pringas, estás reventado, pero eso tiene transferencia a la hora de rendir en calor, ¿vale? Si alguien trabaja en una oficina Sí, no- con el aire acondicionado, luego no rinde bien con el calor. Bueno, ayer piensa que aquí estábamos a 43 grados y medio y si entrabas, por ejemplo, en la planta, pues te podías poner bien 50 grados. Bueno, en tu O sea que caso, yo creo que la adaptación la tengo bastante bien hecha. sí, sí, sí. O sea, toda esa adaptación pasiva que hablábamos la puedes aplicar. Lo que pasa es que si no la cuidas, incluso en tu trabajo casi que podrías hacer tasa de sudoración. A lo mejor desde que empiezas hasta acabas estás perdiendo un montón de líquido, un montón de sodio. O sea, ahí si no cuidas bien el tema de la hidratación y la mineralización, estás jodidísimo. Bueno, ya te he explicado en alguna ocasión, yo soy más camello, cactus y todo lo que sea de secano, ya lo sabes. Qué desastre. No, Pero, tú ya estás aclimatada a la deshidratación, ya estás en la otra liga. sí, no, no, es que, bueno, entrené el estómago por el tema de, porque sí me acuerdo que cuando empecé a hacer triatlones, pues me acuerdo que las carreras a pie siempre vomitaba, creo que te lo comenté. Entrené el estómago y se acabó. Y de entonces, pues bien. Sí, sí, incluso Sí se que es verdad puede. que sí que es verdad que el tema de la hidratación, sí que, bueno, a raíz de ir estudiando también lo de la nutrición deportiva y todo eso, pues claro, yo he ido cogiendo unas pautas, he ido cogiendo unas cosas que todo eso lo he puesto luego a la práctica y sí que ahora es verdad, pues me llevo bastante mejor. Sobre todo, por ejemplo, en tu trabajo tienes riesgo incluso de hiponatremia, es decir, de entrar en esa sensación de tener mucha sed, mucha sed, mucha sed, de estar bebiendo, 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 pero si no metes sales estás diluyendo tu sodio corporal, por lo tanto, hay riesgo Sí, de hiponatremia.
Aquí cada 10 minutos te estás bebiendo 2 vasos de agua. Incluso en tu caso, casi que podrías tirar de agua de mar bien gestionada, sería interesante, ¿eh? Sí, sí, sí. El tema del agua de mar, que salió en la charla anterior, bien gestionada, la podéis usar y aprovechar, y más ahora en meses de calor. Lo que pasa es que hay que ser consciente de cuánto sodio estoy bebiendo para no pasarme y tampoco tener hiper sodio en el cuerpo tampoco es bueno. O sea, pero sí que es una buena aplicación. Entender el concepto no solo de hidratarse, sino de mineralizar el cuerpo. Tomar minerales y sobre todo sodio es súper importante. Bueno, también piensa que ahora porque he cambiado el turno y demás, en horario de verano precisamente para esto, para poder entrenar por la mañana y claro, sabes que yo siempre trabajo de noche de hecho, y entreno siempre entre las 12:30 y las 2 de la tarde. Ahora no, ahora claro que no, ahora llevo ya como 2, 3 semanas que cambié el turno y hasta septiembre que cojo las vacaciones, pues hago de tarde precisamente para entrenar por la mañana. Lo bueno que tiene mi trabajo es que me lo puedo hacer. Claro, claro. ¿Y ahora estás entrenando en qué horario? Ahora entreno de 7 a 9 de la mañana. Por la mañana, prontito. Vale. Sí. Igual, no va en relación a esto, pero el tema de por la mañana, David, tú que entrenas por la mañana, que te lo he puesto hoy en Training Peaks, tened en cuenta que por la mañana el sistema nervioso está ahí, está aún durmiendo, ¿vale? Pasa que a veces pasamos de estar durmiendo eh, y al cabo de media hora estoy metiendo series al umbral, ¿vale? O sea que es normal que esta sensación de es que he llegado a mi límite, no tiro más, aparte del verano, calor, he dormido fatal, está el tema del sistema nervioso, ¿eh? Por la mañana se rinde peor. Seguro que lo notáis y lo experimentáis y por mucho que me tomo un café, pensad que también, por ejemplo, la cafeína, el efecto te lo hará casi al cabo de 45 o una hora, o sea que por las mañanas se rinde peor y más si está haciendo calor, dormís sin aire acondicionado, el cuerpo está, incluso a mí me pasa, me levanto por la mañana y tengo sed, o sea, el cuerpo me pide beberme un zumo en lugar de comer un bocadillo. Y estás deshidratado, ya arrancas con deshidratación. También está el tema de la prehidratación. Antes de salir a competir, está el tema del cooling, salir refrescado, pero también hiperhidratar. Sobre todo los que hacen el trail y tal, que os podéis parar a echar la meadilla si os pasáis de líquido. Los que hacemos triatlón y ciclismo es más complicado porque si has hiperhidratado, te entran ganas de mear, que no lo he comentado, pero cuando empieza a activarse todo el tema de la sudoración, el tema del calor, el hipotálamo también estimula hormonas que paran la micción. Es decir, es normal mear menos en verano, es normal durante la competición tener menos ganas de mear porque se estimulan hormonas que paran la micción para retener ese líquido que tengamos en el cuerpo. Pues yo creo que aquí podemos dejarlo. Gracias por estar presentes. Sé que es... dime, David, dale. Yo quería comentar una cosa que me pasó, si os pasa a vosotros, que me di cuenta que el agua que tengo en el trabajo, bebía mucha agua, seguía teniendo sed y un día miré la botella y de sodio tenía cero. Bezoya. Y me di cuenta en eso y ahora no bebo el agua que hay en el trabajo por eso, porque teníamos un dispensador de agua y me di cuenta con eso, que bebía mucha agua y no me quitaba la sed. Aguas de mineralización débil son para personas que tienen la tensión alta. Se ha vendido como agua sana, pero solo sana para personas con hipertensión. El resto de la humanidad necesitamos sodio, necesitamos sales, ¿vale? Por lo tanto, alternativa a comprar agua de mar y mezclarla ahí y ir probando, es una buena alternativa y hay que leer etiquetas. Si tu cuerpo te lo dice, si cuando llegas a casa tienes mucha hambre, es que no has metido hidratos suficientes. Si cuando llegas a casa tienes ganas de sal, de comer frutos secos, de beber agua con gas, que es como salada, es que te estás quedando corto de sodio. O sea, tu cuerpo te dice cómo llegas. Evidentemente, llegas siempre reventado, pero la sensación es que si la última hora de rodaje, últimos 20 minutos, ya estás pensando en me voy a comer una napolitana y 3 Coca-Colas, es que estás en hipoglucemia. Si tienes sensación de que quieres comer salado, de que comerías patatas, comerías algo así súper salado, incluso en los avituallamientos se ve, es falta de sodio. O si tienes muchísima sed, evidentemente es falta de agua y de sodio. O sea, tu cuerpo te dice.
De lo que hemos hablado, algo que os llame la atención, algo que os ha sorprendido. A mí, por ejemplo, me sorprendió, porque para hacer esto que estuve investigando, el tema de la sudoración. Yo pensaba que sudar mucho era síntoma de no estar adaptado y resulta que es al contrario. Cuidado, porque hay gente que suda mucho en reposo, ¿vale? Estamos hablando que estás aclimatado cuando a intensidades relativamente altas tu sistema se activa rápido y sudas mucha cantidad y muy rápidamente. Pero si en reposo ya estás sudando mucho, eso es una mala aclimatación, un mal estado de forma, en tu cuerpo ya está sufriendo. Es el síntoma de que tu corazón ya está sufriendo y está ahí ya sudorando a tope y te estás jodido, ¿vale? Pero me sorprendió el tema de que por un lado, el tema del sodio que a principio de temporada nuestro sudor tiene una concentración de sodio mucho mayor que a final de temporada. A final de temporada nuestra concentración de sodio es mucho menor. Y eso me di cuenta compitiendo pruebas a principio de verano y compitiendo pruebas a final de verano. Incluso a la hora de elegir una prueba, tener en cuenta esto, que nuestro cuerpo a principios de verano no está adaptado y le cuesta muchísimo más. A no ser que siempre entrenes a mediodía, estés muy expuesto al calor, la mayoría entrenamos en horas cómodas y a la hora de elegir calendario es algo a tener en cuenta. Algo que os llame la atención, algo que... Pues nada, chicos, lo dejamos aquí. Gracias por vuestra colaboración. Sé que es difícil en verano coincidir, pero bueno, esto lo grabamos y el que no haya estado, pues lo tendrá en diferido. Pero bueno, el hecho de estar aquí presentes hace que podéis resolver alguna duda o aportar vuestra experiencia. Pues nada, chicos, muchas gracias y nos vemos el mes que viene.